Hola, todos sean bienvenidos a este tiempo de enseñanzas prácticas para el crecimiento espiritual y de liderazgo en aquellos que han sido llamados por Cristo a servir y liderar en la iglesia. Hola, bienvenidos. Qué bueno que están con nosotros una vez más en estas enseñanzas para líderes y servidores. Hoy continuamos con nuestras enseñanzas relacionadas a la madurez espiritual y emocional. Y hoy quiero hablar acerca del éxito. ¿Cómo es que el éxito se ve diferente en la madurez espiritual y emocional de los seguidores de Cristo? Leyendo un libro acerca de la salud mental, emocional, alguien que ha sido pastor por más de 30 años, que se enfoca mucho en la salud mental y emocional, puso una imagen en su libro en cuestión de cómo estamos hoy día trabajando en las iglesias y en la estrategia en comparación a la estrategia que Jesús tenía. Y si usted puede mirar en la imagen, miramos esta estrategia de los tiempos modernos en comparación a la estrategia de Jesús. Y aparentemente, quizá algunos están usando la estrategia de Jesús hoy día. No estoy diciendo que es en todos los casos. Yo creo que el autor de este libro menciona este ejemplo porque es algo muy común que puede estar sucediendo. Por ejemplo, cuando comparamos la estrategia de los tiempos modernos todos deseamos que las congregaciones más gente venga y hacemos eventos o preparamos ciertos talleres o ciertos recursos para la comunidad donde decimos queremos tener el mayor posible número de asistencia que puedan conectar y servir en esta congregación, en esta localidad, en este edificio. Y de toda esa multitud, estamos hablando quizá 10, 100, 1000 o miles, usted va a encontrarse que muy seguidamente está sucediendo esto en las iglesias, que puede haber una multitud de personas, pero hay muy pocas personas que cumplen con el llamado o salen o van o tienen ese sentir que Jesús llama a sus vidas para ser discípulos. Muchos están muy contentos con solamente ser parte de la iglesia local, solamente conocer gente y que sus familiares se conozcan y que tengan a sus hijos amistades dentro de la iglesia. Algunos se sienten bien simplemente con el decir, voy a estar sirviendo, yo sirvo cada domingo, vengo cada domingo. Algunos no vienen todos los domingos quizá, algunos vienen quizá una reunión entre semana aparte del domingo. Y ese es el sentir de satisfacción en ellos, pero muy pocos dicen, ¿y si Dios me llamó a algo más? ¿Y qué acerca de los pastores, maestros, evangelistas, siervos que pueden seguir plantando iglesias, sirviendo, abriendo puntos en la comunidad donde más gente pueda ir a esos lugares, no necesariamente el puro edificio? Entonces, cuando miramos acerca de cuánta gente hay en la congregación y cuántos realmente están comprometidos, están viviendo su llamado, están usando sus talentos, según este escritor, desgraciadamente el número es muy reducido. Ahora, en la estrategia que Jesús usaba, él tenía sus tres íntimos de los discípulos, que usted mira que en ciertos milagros Jesús se los lleva a que ellos experimenten y vean cosas que el resto de los discípulos no miraron. Pero Jesús trabajaba con sus tres, trabajaba con sus 12. Después mira uno en la escritura, en el evangelio, ese grupo de 70 discípulos y después ve cómo esta congregación o este discipulado llegó a que 500 personas se relaten en la historia de que están involucrados o haciendo la obra del llamado. ¿Cómo es que Jesús empieza de lo más pequeño y se expande a que todos vayan y hagan y cumplan su llamado? Y cómo es la comparación que hoy podemos tener mucha gente y muy pocos están cumpliendo su llamado. Y yo definitivamente creo que tiene que ver mucho nuestra madurez espiritual y nuestra madurez emocional para pasar de un lado de este cono que usted ve o este cilindro, como lo puedan llamar algunos, y ver que en una congregación puede haber una multitud y puede ser 10 personas, 100, 1000 o 10,000, como lo quiera poner el número, cualquiera que sea su situación. Pero podemos ver cómo es que en esta estrategia las iglesias quizá no están produciendo líderes y algo que queremos en la iglesia es producir líderes. Entre más grande crezcamos como iglesia, queremos seguir sintiéndonos íntimos, pero discipulando y enviando y que la gente pueda estar sirviendo en sus dones, talentos y llamados. El modelo de Jesús es algo que necesitamos reconocer. Todos los 12 discípulos fueron enviados a hacer la obra. No hubo alguien que simplemente se quedó con Jesús. O no hubo alguien que simplemente pensó, pues yo no soy parte de los que va a salir a hacer la obra. Todos fueron enviados y tenían ese entendimiento, esa mentalidad. Entonces, eso es lo que estaban pasando. Por eso es tan importante, si tú eres un líder, si tú eres encargado de equipo, que tú entiendas qué mentalidad tienes. Si estás
maduro espiritualmente, si estás maduro emocionalmente, porque si no, eso es lo que tú le vas a pasar a tus discípulos, aquellos que sean parte de tu equipo. Y quizá la gente va a pensar que es normal no venir a la iglesia, es normal no leer la Biblia todos los días, es normal no leer todos los días la palabra y indagarla profundamente, es normal quizá no orar todos los días o no venir a las vigilias. Entonces tenemos que tener cuidado todos nosotros, porque hay gente que nos ve, hay gente que Dios nos va a dar el privilegio de discipular y tenemos que tener mucho cuidado con eso y decir, Señor, yo quiero hacer lo que tú quieres. Ahora, cuando hablamos del éxito, todos queremos tener éxito en la vida y algunos interpretamos diferente. Y esto es lo que hoy quiero hablarle acerca de que el éxito es algo muy acentuado en la mentalidad de las personas, en este país por lo menos. Y podemos ver que aquí hay un país lleno de oportunidades y te ofrecen ciertos métodos y ciertos sistemas que te dicen, haz esto y lograrás esto, haz esto y saldrás de la pobreza a la riqueza, haz esto y tendrás victoria en la vida. Y muchos están a favor o muchos están en contra. Ahora, pero para muchos no tener éxito en la vida se ve muy diferente. Para los que usan ese lenguaje cristiano, ¿no? Para muchos de nosotros, no ser bendecido en la vida se ve muy diferente o ser bendecido en la vida se ve muy diferente. Y lo importante es, ¿qué es lo que Dios piensa en cuanto al éxito en nuestra vida? ¿Qué es lo que Dios piensa en cuanto a la bendición en nuestra vida? A diferencia de cómo quizá muchos de nosotros lo miramos. Buscando en el diccionario, miré simplemente una definición básica y simple de estas dos palabras de éxito y de bendición. Éxito lo mencionaba como triunfo, victoria, logro, fama, prestigio, popularidad. Bendición lo define como bienes recibidos por parte de Dios. Ahora, cuando miramos esta definición o este concepto de el éxito en la vida del discípulo que es maduro espiritualmente y maduro emocionalmente, definitivamente vamos a tener una perspectiva muy diferente. Tú puedes pensar que yo no estoy teniendo éxito, pero yo puedo pensar, si soy maduro espiritual o emocional, que sí lo estoy teniendo, o viceversa. Yo puedo pensar que tú no estás teniendo éxito en la vida o que tú no estás realmente bendecido cuando realmente quizás sí lo está. No importa lo que yo pienso, no importa lo que tú pienses, lo que más importa aquí es lo que Dios piense. Entonces quiero ver el personaje en la Biblia que nos muestra el Evangelio. Y quizá tú lo conoces, si no, hoy lo vas a conocer. Voy a tratar de describirlo un poco. Vamos a hablar de este personaje que sale en la Biblia, que nos va a enseñar a ver eso, palabra del éxito, de la bendición, de cómo él se miraba y cómo Dios lo miraba. Definitivamente la madurez espiritual y emocional nos va a hacer la diferencia en cómo miramos. La Biblia nos enseña acerca de Juan el Bautista, sus padres Zacarías y Elizabeth. Tú puedes ver que ellos eran descendientes de Aarón, a la línea sacerdotal. Los dos eran comprometidos, los dos eran gente que amaba a Dios, los dos nos muestra la escritura que eran gente piadosa. Elizabeth era la prima de María, que igual pertenecía a la tribu de Judá. Zacarías estaba cumpliendo con su función sacerdotal, quemando incienso en el templo, cuando se le aparece un ángel y le promete un hijo, y ese hijo le iba a llamar Juan, y debería este hijo ser criado como nazareo, a semejanza como Sansón y Samuel fueron criados. Y nosotros miramos que en la historia quizá no había ningún familiar que se llamara Juan, quizá en la descendencia de Zacarías, y por eso es algo que la gente en la sociedad, en la comunidad va a pensar como Juan. Zacarías no creía esto que había acontecido y Dios hace un milagro donde él pierde la voz, pero después la recupera y él es el que menciona que debía llamarse Juan. Por el otro lado, entonces, miramos cómo es que Dios va a obrar en la vida de los padres para que este Juan el Bautista venga a este mundo. Juan ya tenía un propósito de parte de Dios antes de que él naciera, antes de que estuviera en el vientre de su madre. Es más, hay una profecía a cientos de años antes donde ya se hablaba de él. Y esto tiene que ver mucho con la voluntad de Dios en la persona. Juan era alguien que reconoció que Dios lo llamó. La manera que lo criaron o lo educaron, no nos dice mucho la escritura exactamente, pero por el hecho de que fue educado por sus padres o tenía el nazareo, la crianza de esa manera, podemos insinuar o entender varias cosas que probablemente él pasó o vivió o cómo se le enseñó. Pero Juan era alguien que una vez que empieza a hacer su llamado y a verse públicamente, porque hay muchos años de su vida que no sabemos qué hizo, qué pasó. Pero sí menciona cómo es cuando Juan empieza y está en el desierto. Juan empieza a predicar y a llamar al arrepentimiento a los fariseos, a los religiosos, a la gente importante de esos tiempos. Y mucha gente, aparentemente, era Dios usando a Juan para que esta gente tuviera una convicción de decir, yo tengo que ir a arrepentirme, yo tengo que ir a bautizarme. Y Juan era muy, muy directo y decía, asegúrense que están haciendo obras dignas de arrepentimiento.
Juan era alguien que se consideraba que no era digno ni siquiera de desatar las correas de las sandalias de nuestro Señor Jesucristo. Juan era alguien que enfatizaba y decía en ocasiones como es necesario que Él crezca, que Jesucristo crezca y que yo mengüe, que yo me disminuya, que yo sea menos, pero que el Señor sea resaltado. Entonces podemos empezar a ver muchas cosas de cómo fue criado, quiénes eran sus padres, cómo pensaba, cómo él creció, qué mentalidad tenía, cómo se conducía, su madurez espiritual y emocional al decir, realmente lo importante es él. Yo vengo a hacer una obra, pero esta obra es algo que Dios me llamó a hacer. Ahora, aunque Juan se declaraba inferior a Jesús, Jesús viene a él para que lo bautice. Y Juan se oponía y decía, no, ¿cómo te voy a bautizar? Yo necesito que tú me bautices a mí. Pero a la vez yo creo que Juan no ignoraba lo que Zacarías y Elizabeth y la enseñanza que tenía. Se le había mencionado y cómo es que Dios lo había llamado para esto específicamente. Cuando miramos a este Juan, miramos a alguien quizá rústico, alguien lo comparaba con Elías en la escritura, comía similar quizá o vestía similar. Elías era el profeta del Antiguo Testamento, muy valorado y apreciado por el pueblo de Israel. Nosotros miramos entonces en Juan ese momento en su vida donde está sirviendo, haciendo la obra, donde el Señor lo usa. Pero no todo fue así siempre. Y cuando el final de Juan llegó a un punto donde él ya estaba en la cárcel por hacer la obra de Dios, por como profeta hablar y ir en contra de algo que estaba pasando, de alguien entonces que hace algo indebido, algo incorrecto, y él denuncia eso. Denuncia a este hombre, tú tienes la mujer de tu hermano y eso no te es lícito. Y obviamente eso causa que entonces él termine en la cárcel. Ahora, él estando en la cárcel, uno se pone a pensar, si yo fuera Juan el Bautista, si Dios tiene un propósito en mi vida, si Dios me llama, ¿pueden suceder cosas malas en mi vida? ¿Pueden suceder cosas que parecieran no éxito? ¿Pueden sucederme cosas que para la sociedad sería como, qué tristeza, mira, y creer que servía a Dios o que amaba a Dios o que dependía de Dios y mira cómo está peor que yo? No sé si alguna vez le ha pasado eso, donde usted dice, hay gente que verbalmente me ha dicho, si usted ha tenido esa experiencia, ¿qué se siente cuando alguien te dice, pues de qué te sirve servir a Dios? ¿De qué te sirve creer en Dios? Mira cómo está tu matrimonio, mira cómo están tus hijos, mira cómo está tu familia, mira cómo están tus padres, mira cómo está tu salud, mira cómo están tus finanzas. Y muchos de nosotros quizá cuando pasemos eso, o si lo hemos pasado, es algo que te parte el corazón. Y de ahí viene muchas veces la madurez emocional, del aprendizaje de todas las cosas difíciles que nos pasan y tener a Dios primero y la gente correcta que nos guíe y nos enseñe que quizá no debo de ver las cosas simplemente como un fracaso o una ausencia de Dios en mi vida, sino mirarlo de otra manera. El privilegio que Juan tenía de haber llegado como aquel elegido por Dios para preparar el camino del Señor Jesucristo, de vivir una vida totalmente diferente quizá de lo que la comunidad o la sociedad estaba impuesto. Es más, Jesús va a hacer una comparación entre él y él de cómo es que vivían y cómo es que la gente aún así no le agrada, aún así la gente no acepta. Entonces, tenemos que poner mucha atención en nuestra vida cuando el fracaso o las maldiciones o las pruebas o luchas o tentaciones o caídas llegan y enfatizarnos en qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Dios permitió, qué es lo que Dios quiere hacer en mi vida, qué es lo que Dios quiere que yo salga de esto. Y quiero llevarte a ver dos diferentes escrituras que vamos a ver en dos evangelios. Y el primero es Mateo, capítulo 11, versos 7 al 18. Dice, mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido con ropa costosa? No, la gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refieren las escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza y gente violenta lo está atacando. Pues antes de que viniera Juan,
todos los profetas y la ley de Moisés anunciaban este tiempo. Y si ustedes están dispuestos a aceptar lo que les digo, él es Elías, aquel que los profetas dijeron que vendría, el que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Cuando miramos estas frases de Jesús y empieza a hablar cuando los discípulos de Juan se van. Y ahorita vamos a ir a otra parte donde vamos a mirar eso. Pero pareciera que intencionalmente Jesús espera que los discípulos de Juan se vayan. Juan ya está en la cárcel. Y Juan está esperando su sentencia de muerte. Y Juan va a sufrir por el Evangelio, va a sufrir por Jesús, va a sufrir por hacer la voluntad de Dios. Y Jesús empieza a hablar de él cuando sus discípulos no están. Y les empieza a preguntar a la gente, ¿cuál era el pensamiento de ustedes, la idea de ustedes? Cuando ustedes miraban a Juan o cuando iban a él, ¿qué pensaban de él? ¿Cómo lo percibían? ¿Pensaban que era realmente este tipo de persona? Que era débil, que estaba un poco raro, que estaba mal, que no tenía mucho significado. Pensaron quizá que este hombre era alguien que tenía mucha prosperidad o economía y dice, no, es que realmente ese tipo de personajes están en los palacios, pero Juan estaba en el desierto. Y cuando termina con esa pregunta, buscaban un profeta. Dice, pues les debo decir algo. Realmente sí, él es y más que un profeta. Ahora, ¿cómo es que Jesús pone ese título de los profetas? Porque puedes pensar en Jeremías, en Isaías, puedes pensar hasta en Moisés y puedes pensar en muchos personajes que tú dices eran, yo creo que los más sobresalientes. Y quizá tú puedes pensar, ¿quién sería el personaje más importante del Antiguo Testamento? O el profeta más importante o más reconocido por el pueblo, por la sociedad, la comunidad. Pero la pregunta más bien sería, ¿cuál sería el profeta más importante para Dios? ¿Y por qué? ¿O a qué nos referimos con importante? Y en esta ocasión Jesús hace una comparación. Dice, sí, y es más que un profeta. Él es el que preparó todo para que yo viniera. Pero a la misma vez hace otro contraste de comparación y dice, pero les digo algo, que hasta la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Entonces ahí es cuando debemos de pensar, ¿cómo nos ve el Señor? ¿Cómo nos ve Dios? ¿Cómo nos ve Jesús? Él acaba de decir que los profetas son importantes, pero Juan es más importante que los profetas y el rol que tiene, pero dice que hasta el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Entonces quiere decir que muchas veces el éxito, la prosperidad, la bendición, quizá nosotros la estamos viendo de una manera muy diferente a lo que Dios la ve. Lo que nos está pasando, quizá lo estamos viendo muy diferente a lo que Dios lo ve. Y es que algunos dirían, es que es sentido común, es que lo que me está pasando es esto, es que lo que me hicieron es esto, es que lo que estoy atravesando a donde voy es esto. Y quizá es momento de detenernos a pensar y a preguntarle a Dios mejor. Dios, tú me creaste, tú me formaste, tú me diste este don, tú me enviaste, yo estoy haciendo tu obra y tu voluntad y esto está aconteciendo. ¿Cuál es el propósito dentro de todo esto, Señor? ¿Qué es lo que yo necesito seguir creyendo y haciendo? Jesús enfatiza que Juan predicaba el Evangelio. Y menciona que aún antes de que viniera Juan ya había profetas y Moisés anunciaba desde ese entonces el Evangelio de esta manera. Y Jesús enseña, necesitan poner atención y el que tenga oídos para oír, escuche. ¿Qué quiere decir? Piénsalo bien, analízalo bien, medítalo bien y escucha lo que te estoy diciendo. Y Jesús dice, ¿cómo voy a comparar? Verso 16. ¿Con qué puedo comparar esta generación? Se parece a los niños que juegan en la plaza. Se quejan ante sus amigos, tocamos canciones de bodas y no bailaron, entonces tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y a beber y ustedes dicen, está poseído por un demonio. El Hijo del Hombre por su parte festeja y bebe y ustedes dicen, es un glotón y un borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Entonces, ¿cómo miraba la gente a Juan? Jesús lo menciona, dice, ustedes lo hacían menos y decían, está loco, está mal, como piensa, como vive, o lo que está predicando, lo que está diciendo. Y Jesús hace la comparación, pero yo, que yo sí ando con la gente, a mí me llaman glotón, me llaman borracho, amigo de cobradores de impuestos, pecadores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El lente de la gente, cómo nos ve, va a ser muy diferente a cómo Dios nos ve. Lo que más quiero llamarte hoy, la atención es esto, fíjate, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te percibes tú? Y quizá tú puedes percibirte con éxito, pero asegúrate que es el éxito que Dios se refiere. Quizá tú te sientes como bendecido por Dios, pero asegúrate que es la bendición que Dios quiere.
Y tengamos el cuidado de no menospreciarnos, que es un extremo de hacernos las víctimas y que no valemos nada y no somos nada. Comparado a la arrogancia y la soberbia, al tener yo soy el Hijo de Dios y me creo esto y lo otro. Tenemos que tener un balance donde venga de parte de Dios, donde venga de parte de la palabra, donde nuestro ejemplo sea Jesús. Mira, en Lucas capítulo 7, versos 18 y 35, dice lo siguiente. Los discípulos de Juan el Bautista le contaron todo lo que Jesús hacía. Entonces Juan llamó a 2 de sus discípulos y les envió al Señor para que le preguntaran, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Ahora, en la pregunta de Juan, quizá muchos podemos asumir muchas cosas. Está en la cárcel, está a punto de morir. Y uno puede pensar, él realmente está considerando su vida, lo que ha hecho, y quizás si ha cumplido su llamado. Si ha cumplido su llamado, entonces él ya puede descansar en decir, ok, me espera la muerte, me espera esto, pero yo ya cumplí con mi llamado. Algunos quizá podemos pensar, es que cuando llegan los problemas serios y cuando la vida está en riesgo, es cuando realmente vienen las profundas preguntas teológicas de ¿realmente creo en Dios? ¿Realmente creo que Dios existe? ¿Realmente serví a Dios? ¿Realmente iré a la eternidad con Dios? Y quizá alguno puede pensar o implicar que uno u otro es lo que Juan puede estar pensando. Ahora, lo que nosotros podemos ver es que Juan simplemente escucha de sus discípulos, esto es lo que Jesús está haciendo. ¿Te acuerdas aquel que dijiste, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo? Él sigue haciendo milagros, Él sigue haciendo obras. Y Juan dice, ok, ayúdenme con esto. Pregúntenle si Él es el Mesías. Porque en ese tiempo se levantaban falsos Mesías, personajes que se hacían pasar. Y Juan dice, pregúntale esto. Los 2 discípulos de Juan, verso 20, encontraron a Jesús y le dijeron, Juan el Bautista nos envía a preguntarte, ¿eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, dolencias, expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Entonces Jesús les responde la pregunta con comentarios de acciones que están sucediendo. No les dice, vayan y díganles que soy el Mesías. Confírmenle sí, díganle que sí. Les dice, quiero que le digan lo siguiente a Juan, porque Juan predicó, Juan entendía la palabra, Juan entendía el Antiguo Testamento. Se esperaba que el Mesías viniera, se esperaba que trajera estas buenas nuevas, esta libertad. Y le dice, díganle los hechos, díganle lo que está pasando, lo que yo estoy haciendo. Y díganle cómo es que Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Dios bendice a los que están haciendo la voluntad de Dios. Esa palabra bendecir la podemos ver de muchas maneras. Como lo vimos en la definición, que Dios te bendiga con cosas, que Dios te dé cosas. O que Dios te prospere, o que Dios te ayude. Pero en este caso, Juan iba a perder la vida. Pero aún así iba a ser bendecido. ¿Cómo puede alguien sufrir tanto y llegar hasta el punto de perder la vida? Y que Jesús diga, Él es el mayor que los profetas. Este hombre es el que preparó todo el camino. Pero ahora está en la cárcel. Pero ahora va a perder la vida. Pero estos son los milagros que estoy haciendo. Y Dios bendice. Jesús espera a que los discípulos se vayan. Entonces en el Evangelio de Mateo nos muestra cómo es que Jesús empieza a hablar de Juan. Los discípulos no escuchan esto que dice Jesús acerca de Juan. Y esto es lo que podemos intuir en lo que la Escritura dice en los Evangelios. ¿Por qué no sería importante que ellos escucharan esto de Juan y que se lo repitieran a Juan? ¿No cree usted que a veces quizá nos fortalecería mucho y nos ayudaría a salir adelante y bendecir, escuchar la voz de Dios diciendo qué piensa de nosotros? Pero a veces lo que realmente tenemos que entender es que el ente de Dios es, Él nos llamó a vivir por fe, no por lo que sentimos o lo que pensamos o lo que la gente piensa de nosotros, sino lo que Dios nos creó, nos llamó, nos envió, y mientras lo hacemos, si algo pasa, sabemos que Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar. Si hoy tú estás esperando
La palabra que alguien te diga, eres muy bueno, eres tremendo, ánimo, adelante, eres de bendición, eres grande, tú puedes. Quizá te puedes desanimar porque no vas a escuchar eso. Quizá tu intención a veces es escuchar predicaciones que te levanten el ánimo, que te digan lo bueno que eres, lo grande que eres, lo mucho que vas a lograr en Dios, cuando lo que realmente yo quiero hacer hoy es lo que Jesús hizo. Quiero que te fijes en lo que Dios ha hecho, en lo que Dios hace, en todos los demás, no solamente en ti. Jesús le dice, díganle a Juan que ponga atención a lo que yo estoy haciendo en la gente. Y no le digan lo que está pasando, o lo que le va a pasar, o lo que voy a hacer o no voy a hacer con él. Entonces, cuando tenemos una madurez espiritual y emocional, podemos cambiar el lente de lo que me está pasando, de cómo me siento, a lo que Dios piensa de mí, a lo que Dios quiere de mí, a lo que creo, aunque no esté sucediendo, a lo que puedo ver espiritualmente y por fe en mi madurez espiritual y emocional, versus lo que no veo físicamente. Entonces, yo haría esta pregunta. ¿Juan el Bautista tuvo éxito? Juan el Bautista fue bendecido. Juan el Bautista tenía madurez emocional y espiritual. No sé cuál sería tu respuesta, pero yo quiero hoy responder esto basado en este texto y en lo que puedo entender que es éxito y bendición en lo que veo en el Evangelio. El éxito y bendición es que aun cuando te cueste la vida, si es por Jesús, tuviste éxito en la vida, fuiste bendecido en la vida, eres alguien maduro espiritual y emocionalmente. Pero si tu éxito y tu bendición en la vida depende de cómo te va, de cómo te sientes, de qué recibes, te tengo esta noticia: no eres alguien maduro espiritualmente, no eres alguien maduro emocionalmente. Yo no estoy en contra de las bendiciones, al contrario, le digo a Dios, bendíceme, Señor. Yo quiero cosas tangibles también y no tiene ningún problema, pero eso nunca debe de ser éxito o bendición sobre lo que Dios nos hizo, lo que Dios nos creó, lo que Dios nos llamó, lo que Dios nos dio y lo que Dios nos llama a hacer, y sin importar cómo termine nuestra vida por cualquier situación, como la de Juan, en el sentido de que murió a una edad joven, podemos decir, pero él fue exitoso y bendecido de parte de Dios, porque era el mayor entre los profetas, pero aún el menor entre los pequeños en el reino de los cielos. Pero el hecho de que Jesús hable de él y diga a la gente lo que piensa, cree y define de Juan es lo que nos importa. No te bases en lo que tú sientes o cómo te sientes o cómo te defines o cómo te definen tus padres o tus familiares o cualquier persona alrededor. No busques el éxito a solas, no busques el éxito o la bendición por encima de cualquier cosa. Busca el éxito y bendición de Dios en tu vida, que es básicamente hacer la voluntad de Él, servirle hasta el último día de tu vida. Si tú no estás maduro espiritualmente, emocionalmente, tú no vas a entender esto, y cuando tengas problemas, luchas, necesidades, vas a alejarte de Dios, vas a enfriarte, vas a decir que Dios no está contigo. Pero cuando eres alguien maduro espiritualmente y emocionalmente, te pueden pasar muchas cosas, y no estoy diciendo que no va a doler, que no vas a sufrir, que no vas a llegar a cuestionarte. Quizá lo que estoy diciendo es que por encima de tus sentimientos, por encima de tus bendiciones, por encima de lo que tienes y no tienes, vas a decir: Dios, tú eres todo para mí, Jesús, tú eres todo para mí, yo vine a amarte, a obedecerte y a servirte. Yo quiero orar por ti en este día, sea lo que sea que estés pasando. Quiero dejarte saber que Dios tiene un propósito para tu vida. Pidámosle hoy a Dios esa madurez espiritual y emocional. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por cada persona que está escuchando el día de hoy. Yo te pido que en su corazón tu palabra quede sembrada y traiga frutos, Señor. Tú eres el único que nos puede dar esa madurez espiritual y emocional que necesitamos. Te entregamos todo lo que somos, lo que hemos sido, cómo fuimos educados, criados, todo lo que enfrentamos, todas las cosas malas que nos pasaron, toda herida emocional, espiritual, Señor. Te la entregamos porque queremos crecer, queremos estar preparados para cualquier momento que venga a nuestra vida, donde vienen todas las cosas físicas, bendiciones, Señor, todas las cosas que nos van a dar éxito en esta tierra, pero sobre todo queremos las bendiciones y éxito de la vida eterna, de servirte, de amarte, de pagar el precio como tus discípulos, Señor. Oro por cada persona, que tú les des siempre esa fortaleza de que te conozcan, te amen, te sirvan en esa madurez espiritual y emocional. En el nombre de Jesucristo de Nazaret oramos. Amén. Amén. Dios te bendiga y te invito a que sigamos orando, que podamos crecer emocionalmente y espiritualmente para la honra y la gloria de Dios. Que pases un excelente día.